Las noticias no solo se cuentan, también se entienden. Aquí miramos más allá del titular, analizamos, aprendemos y prevenimos. Esto es Bajo la Lupa, donde la información se convierte en conciencia. Conducimos a Abigail y Salvador bajo la lupa. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Abigail González. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este segundo episodio de Bajo la Lupa Podcast. El día de hoy, pues vamos a tratar un tema un poco sensible, que es el tema de la desigualdad. Pero no desde la teoría, sino la que se vive en las calles, la que se camina, la que se paga y la que condiciona nuestro día a día. En la zona metropolitana de Guadalajara, cruzamos una calle y podemos encontrar dos mundos completamente distintos, desde fraccionamientos muy bien cuidados hasta colonias en donde moverse implica tiempo, estrés y una gran parte importante del salario. Con este reciente aumento al transporte público, aparece la pregunta que incomoda: ¿quién está pagando realmente el costo de vivir en esta ciudad? Para estudiantes y jóvenes trabajadores, el transporte no es un lujo, es una necesidad. Es lo mínimo para poder estudiar, trabajar y construir futuro. Cuando la tarifa sube, la desigualdad deja de ser idea y se convierte en rutina. Hagamos un ejercicio. Pensemos en Tlajomulco o Zapopan. Son zonas de alto poder adquisitivo que están pues pegadas a las periferias y bueno, sostienen gran parte de la fuerza laboral. Y aquí viene una pregunta fuerte pero importante de hacer. ¿Estamos creando ciudades que reparten oportunidades realmente o más bien ciudades que reparten sacrificios? Y luego llegó el anuncio del subsidio de 3 pesos de apoyo, hay que decirlo como si fuera una especie de caridad, pero solo si usas una tarjeta bancaria de Broxel. Y bueno, pues ahí se abre otra discusión. Cuando un subsidio público depende de entrar a un sistema financiero específico, ¿en realidad estamos ampliando los derechos o los estamos condicionando? Hoy ponemos bajo la lupa cómo economía, territorio y decisiones políticas afectan de lleno a las nuevas generaciones. Y bueno, para entrar al tema de los datos, le vamos a pedir a el área de producción que nos apoye con unas diapositivas. Cuando hablamos de desigualdad en México, no estamos hablando de una percepción, sino de datos. Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, una parte importante de la población sigue viviendo en pobreza. Y si observamos los ingresos, la brecha es muy clara. De acuerdo con la encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares del INEGI, el 10% de las familias con menos ingresos gana en promedio alrededor de 5,600 pesos al mes. En contraste, el 10% con mayores ingresos gana casi 79,000 pesos mensuales. Es decir, el 10% más rico gana casi 14 veces más que el 10% más pobre. Son dos realidades económicas completamente distintas dentro del mismo país. Podríamos pensar que esa brecha es solo un promedio nacional, pero cuando bajamos a Jalisco, la historia no cambia demasiado. Jalisco tiene una economía fuerte, tecnología, industria, servicios. Sin embargo, eso no significa que la riqueza esté distribuida de manera pareja. En el estado, el 10% con menores ingresos gana alrededor de 7,500 pesos al mes, mientras que el 10% con mayores ingresos gana casi 84,000 pesos mensuales, es decir, más de 11 veces. Incluso dentro de un estado próspero, la desigualdad sigue siendo profunda.
Y esa desigualdad no solo se ve en el ingreso. 6 de cada 10 personas en Jalisco viven en el área metropolitana de Guadalajara y no todos viven el mismo Guadalajara. En municipios como El Salto o Tlajomulco, los traslados pueden superar las 2 horas diarias. Muchas veces quienes viven más lejos también son quien menos gana. Ahora pensemos en algo muy concreto. Si una persona realiza 4 viajes diarios, 2 de ida, 2 de venida, 6 días a la semana durante 4 semanas, estamos hablando de 96 viajes al mes. Si el transporte aumenta 3 pesos por viaje, eso representa 288 pesos adicionales al mes. Para una familia del 10% con menores ingresos en Jalisco, pues que gana alrededor de 7,532 pesos al mes, esos 288 representan aproximadamente el 4% de su ingreso mensual. Para una familia del 10% con mayores ingresos, que gana cerca de 83,772 pesos al mes, esos mismos 288 pesos representan apenas el 0.3% de su ingreso. El aumento es el mismo, pero proporcionalmente el esfuerzo es 13 veces mayor para quien menos gana. 3 pesos pueden parecer insignificantes, pero justamente con los datos que la compañera da, pues me pongo a pensar en las familias, los papás que tienen que tomar transporte público para llevar a sus hijos a casa, pues son más de 3 pesos y representan aproximadamente el 4% de lo que ganas. Y bueno, pues es ahí donde entendemos que la desigualdad no es solo cuánto ganas, sino en qué condiciones vives y es cuánto te cuesta realmente vivir. Hoy nos acompañan 2 voces jóvenes que no le tienen miedo a la crítica. Nos acompaña Paula Chun, representante de Migala, Jalisco. En las mañanas se dedica a sufrir porque trabaja de godín. Te acompaño en tu dolor. Por las tardes trata de continuar con sus labores de activismo y en sus tiempos libres es maquillista. Ya tenemos maquillista para el podcast. Claro que sí. No es cierto. Busca la ternura radical a través de crear comunidad, tejer redes, cuidados y acompañamientos desde la sensibilidad y el amor. Un gustazo tenerse, Paula. No, pues muchas gracias a ustedes por la invitación. No, al contrario, excelente. Muchas gracias. Y bueno, también tenemos con nosotros a Máximo Ernesto Jaramillo Molina, académico y activista del Oriente de Guadalajara. Él es economista, sociólogo, fundador del Instituto de Estudios sobre Desigualdad y creador de Gatitos contra la Desigualdad. Autor de este libro que está aquí, Pobres porque quieren, un libro que incomodó a quienes defienden la meritocracia como si fuera una verdad incuestionable. Ya te hizo famoso ahí Salinas Pliego, ¿verdad? Gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación y de verdad un gusto poder compartir espacio con ustedes y también con Pau. Y bueno, pues ahora sí que vamos a comenzar con el conversatorio, sobre todo pues enfocándonos en desigualdad y todo este tema que también ha causado pues tanta controversia, que es el tema del tarifazo y también pues ahí el subsidio. Y pues la primera pregunta pues sería para Paula. Para quienes no conocen Migala, ¿cómo nace y por qué ponen la desigualdad en el centro del activismo juvenil? Bueno, el proyecto Migala nace a partir de un podcast que se llama Migala MX, que son pues ya cosas diferentes y pues vemos que las personas que están a cargo pues no nos representan. Entonces, si no nos representan, hay que empezar a representarnos nosotros mismos, ¿no? Buscamos cambiar también la idea de lo que es un partido político y de lo que es hacer política. Realmente todo lo que hacemos en nuestra vida cotidiana es política, ¿no? Estar aquí reunidos, echar chisme, el maquillar. Entonces, Claro. es como cambiar un poco la perspectiva de eso, ¿no? Y nuestro
objetivo o idea es que sea más horizontal, ¿no? No tenemos jefes, nada más tenemos representantes, pero de ahí en fuera todos tomamos decisiones y buscamos que sea una democracia participativa y no representativa. Entonces, pues empezar a abrirnos camino y pues algo que yo me he dado cuenta en el tiempo que he estado haciendo pues activismo y así, es que se nos cierran como los espacios o son muy condicionados. Entonces, pues yo dije, bueno, si no nos están dando los espacios, hay que empezar a crearnos, ¿no? Y entonces de ahí empecé a hacer algunos proyectos como el Conversa tu Ciudad, que ya después más adelante les puedo explicar. Y también nos quedamos con la idea de que puros académicos o pura persona que tiene estudios pueden participar, pero la verdad es que no. O sea, yo tengo como ahí un pleito casado. Bueno. Sí son necesarios y más cuando comparten su conocimiento, yo no lo estoy excluyendo, pero ¿por qué los cargos públicos no pueden ser pues llevado por personas que vivimos pues del día al día, ¿no? Claro. Hay personas políticas que terminaron el TEC de Monterrey y pues realmente, aunque tengan pues chalequito y todo eso, son los verdaderos ladrones, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a ¿por qué permitimos que alguien que no se suba al transporte público tome decisiones sobre justamente de eso, ¿no? Entonces es como ir abriéndonos camino y todos podemos apoyar desde nuestra trinchera y desde como podemos, ¿no? A veces creemos que un repost o simplemente ir en la calle o en el camión compartiendo información es un avance, ¿no? Porque a veces no tenemos como el tiempo para cuestionarnos, pues esto, ¿no? La dinámica que nos hace Las estructuras sociales. Ajá, exacto. Sí, pues y aparte que mi gala es totalmente apartidista, es decir, no es como que sea afiliado a algún partido, digo, totalmente apartidista en que no depende como de algún partido político. Ajá, sí, nosotros sí estamos buscando ser un partido político. Pero independiente, se puede Ajá, decir. pero pues obviamente es súper difícil porque justamente eso es lo que quiere el sistema, ¿no? Y que no haya más, pues chance de por quiénes votar, ¿no? Y la verdad sí ha sido un camino muy, muy difícil, muchísimas trabas. Pero sí, todo lo que sale de dinero es de entre nosotros, las colectas que hacemos. Sí, no, una vez nos dijeron que estábamos financiados, pero pues Hacen con trabajos. rifas, Ajá. etcétera. Sí, no, sí me consta porque... O sea, que tiene OnlyFans, ¿no? No, o sea, me consta de que hacen rifas Es broma. porque yo estoy en las comunidades Mm. de mi gala y veo que cada rato anuncian que rifas de miel, que rifas Ujú. es como muy comunitario el asunto. Sí, Eso está padre, Eso está crear muy comunidad, padre. ¿no? Crear política a través de la Sí. comunidad. sí, claro. Padrísimo. Sí. Chido. Bueno, Max, en este caso, en tu libro cuestionas la idea de que con esfuerzo basta. Te lo digo, esto a mí me atrapó porque yo trabajo con juventudes y veo que están rodeadas de mensajes de échale ganas, levántate temprano, vas a generar riqueza, pero luego cuando topan con la realidad entra la depresión tal cual. Ujú. Y mi pregunta es, ¿cuál crees que es el mito que más atrapa a la juventud? La verdad es que es una pregunta muy buena y muy difícil de responder porque al final de cuentas creo que son múltiples mitos los que están ahí. Ahorita que estabas diciendo justo en la escuela con las juventudes que das clases, estaba pensando en este trend que hubo hace tal vez 4 años de Rosa Pastel. Sí. De justo como con la canción trataban de mostrar, por lo que dice la letra de la canción, trataban de mostrar cómo la vida al final de cuentas no había salido como la esperabas, ¿no? Y sobre todo vinculado al tema de los estudios, pero no solo eso. Y creo que tal vez en general, haciendo como un poco general, ese es digamos, el mayor mito que de alguna manera como decías hace un momento, les topan con pared las juventudes, en términos de que les vendieron una historia donde si hacían ciertos pasos, estudiar, sacar las mejores calificaciones, trabajar desde más joven, básicamente eso sería suficiente para tener una buena vida, pero en realidad pues nunca se plantean todas las desigualdades estructurales que están detrás de eso, el que importa en dónde estás estudiando, que importa, digamos, para cómo te va a ir en la escuela, importa también el tipo de origen familiar del que vienes, cuánto apoyo tienes en tu casa o no, cuánto capital cultural, cuánto capital social, etcétera, un montón de cosas que
que tal vez no da tiempo para profundizar, pero que al final de cuentas esta idea de que con el esfuerzo propio sería suficiente para tener una vida adecuada, digna, ya ni siquiera digamos todas estas historias que nos venden de ser millonarios, de los viajes a quién sabe dónde y todos los lujos del éxito, sino una simplemente vida adecuada, de todos modos no se alcanza muchas veces a través de esas acciones, y yo creo que es lo que más le duele a las juventudes. Hace no mucho, como año y medio, nos convocaron unas colegas que hicieron un evento en el Parque Rojo, antes de que lo cerraran, en el Parque Rojo con juventudes y ciertos temas urbanos. Me invitaron a hablar del tema de vivienda, que es un tema que también trabajamos mucho, y me acuerdo mucho como lo primero que empezaba diciendo era que esto, igual a lo mejor al rato podemos entrar más en el tema, pero nada más por decirlo ahora, que decía, si les han dicho que el que ustedes no les alcance para tener una vivienda o acceder a una vivienda adecuada es su culpa, pues en realidad no es tu culpa, ¿no? Y me acuerdo que con decirlo de esa manera, que no es tu culpa, hubo algunas personas que estaban ahí de asistentes que sí hicieron como una cara y expresión de soltar, así de, así como esto me reconforta, porque al final de cuentas todo el tema con la meritocracia, con el esfuerzo individual, nos machacan todos los días que si se fracasa, cualquier cosa que se tome como fracaso, entrecomillando, pues al final de cuentas es culpa propia. Entonces yo creo que darle la vuelta a eso es lo que de entrada ya plantea un cambio fundamental en un montón de mitos y problemáticas sociales que están conectadas. Oye, hablabas también del mito del estudio, ¿no? De esta idea de que si estudias vas a lograr un éxito, por lo menos el éxito financiero, pero creo yo que ahí sí hay una barrera muy delicada entre darse cuenta que de nada sirve económicamente estudiar si no vas a salir de ahí y, por ejemplo, integrarse a las filas llámese el crimen organizado, ¿no? Que esto es como, pues es, digamos, es mina de oro para el crimen organizado, este tipo de realidades que se enfrentan los jóvenes, ¿no? Sí, que también lo que diría ahí por ser muy corto y agregar es que al final de cuentas es muy fuerte como también esa idea de que en el crimen organizado puedas tener el éxito, en realidad también es difícil de alcanzar. Un colega que, yo no estudio estos temas, pero un colega que se especializa en temas de crimen, narco y demás, académico, encontraba como la gran mayoría, y esto con datos como aproximados y demás, porque es muy difícil investigarlo, pero que la mayoría de los que están en las filas del crimen organizado en realidad no tienen una vida muy adecuada, no tienen una vida de lujos, como te venden también esta idea de no sé, de todas estas series como tipo Narcos y así, donde te dicen que puedes tener, o la película del infierno, donde te venden que puedes tener esta vida espectacular y millonaria casi entrando al narco, y en realidad es muy parecido a la idea meritocrática que te venden, digamos, en una empresa normal. O sea, te hacen creer que tú puedes con esfuerzo llegar a ser de las personas top, y en realidad la mayoría no llegan a eso, y tampoco en el narco, desgraciadamente. Todo ahora sí que todo es como un mito, ¿no? También pues para nosotros, pues como quedarnos tranquilos y pues ahí hacernos esa ilusión de que alguna vez vamos a lograr esas... El aspiracional. Exacto, el aspiracional. Ser aspiracional. Es un mito aspiracional. Y bueno, pues ustedes que están mucho más jóvenes que nosotros, ¿verdad? Yo no sé. Pause. Yo tengo 36. No, pues estamos jóvenes. ¿Cómo se vive la desigualdad en Jalisco? O sea, ¿ustedes cómo viven la desigualdad en Jalisco? Es para ambos, ¿eh? A ver, tú primero. Bueno, yo creo que depende, ¿no? Depende, yo viví en Tlajomulco y he vivido en Zapopan, y la realidad es muy diferente, ¿no? Y también depende en qué parte de Tlajomulco y qué parte de Zapopan, ¿no? Hay como extremos muy, muy feos, pero yo al menos sí lo viví muy precario cuando estaba en Tlajomulco y con muchos estigmas. Yo me acuerdo que
cuando pedía Uber, me cancelaban los viajes o no me los tomaban. Mm. O cuando iba en el Uber, hasta el del Uber me discriminaba, me decía, uy, no, es que yo para estos lados no voy. O él me decía que, me acuerdo que una Es que vez, ya suena caliente, ¿no? No sé. Sí. me acuerdo que una vez hasta me dijo, no, en mis reuniones con mis amigos, hay uno que vive en Tlajomulco y le echamos carrilla y que no sé qué. Y yo me sentía mal y justamente esa vez que me estaba llevando, la policía iba delante de nosotros y se paró y se bajaron, y fueron en contra del carro que estaba atrás de nosotros y fue como de, híjole, hablando de inseguridad y ahí teníamos un ejemplo claro, ¿no? Claro. También yo lo veo, en su momento, pues yo antes trabajaba en oficina, entonces me acuerdo que me tenía que levantar a las 5 de la mañana para tomar el camión a las 6 de la mañana y llegar a las 8. Y venía llenísimo, me No, imagino, horrible, ¿no? o sea, eran Claro. las 6 de la mañana y yo tenía que ser de las que agarran la entrada del camión, así, toda Ser la apretada. puerta. Ajá, ser la puerta del camión. No, era horrible. Y de hecho, para mí era un privilegio encontrar un asiento a las 6 de la mañana y poderme sentar, ¿no? Una vez sí me cedieron el asiento porque me estaba durmiendo y me estaba cayendo. Porque de hecho yo creo que hasta uno desarrolla esas habilidades, ¿no? De dormir separado o de dormirse y despertarse ya en cuando se tiene que bajar, ¿no? Sí. No desarrolla eso. El sentido de, ay, ya me tengo que bajar. Sí, Eso es un Sí. superpoder. Es una habilidad. ya. Sí. Y pues también yo personalmente siendo mujer, siendo morena, siendo chaparrita, o verme muy joven, muchas veces mis experiencias no son tomadas como válidas o lo que yo digo en los espacios, pues no tienen la misma como fuerza como por ejemplo Max, ¿no? De que pues es académico, Ah, ya. quizás yo no soy Perdón. académica, ¿no? Pero porque tienen que ser de menos mi experiencia propia Claro. a diferencia, digo, creo que nos complementamos de ambos lados. Ujú. Yo sigo aprendiendo de todos y yo creo que las personas aprenden de uno mismo, ¿no? Y aparte creo que hay cosas que no se pueden estudiar o que no te enseñan en la escuela. La de uno que estudia en la escuela de la vida. Esa más poderosa. Claro, la Sí, más poderosa. es la Sí. que te da Entonces, más es callito. algo con lo que he estado luchando. Yo creo que también por eso a veces grito o hablo para darme a escuchar, oye, estoy aquí y mi opinión también cuenta, Cuenta. ¿no? Porque sí me ha tocado estar en espacios donde pues hay puros hombres, son más grandes que yo y no toman en cuenta mi opinión sí. Entonces como que, uy, desde ahí como que digo, pero ¿por qué? ¿No? Y siento que mucho de esto, yo por ejemplo, cuando tenía 10 años salió Teresa, tomando un poquito lo de Teresa, y yo me sentía muy identificada con ¿Qué ella. es, Teresa? Teresa es una telenovela de ahí de los 2010 que justamente habla de una chava que vive en una vecindad, su papá es mecánico, su mamá lava ropa ajena, Ujú. y ella en esa prepa se mete a una escuela pues como tipo TEC de Monterrey, ¿no? Y en la universidad ella quiere entrar pues igual como al TEC de Monterrey, ¿no? Lo equivalente. Ok. Entonces ella se va relacionando con personas pues de clase alta y ahí es donde ella se va dando cuenta que si ella nació pobre, va a morir pobre, Ujú. como mencionaba Max en su libro. Y bueno, entonces ella, en esta telenovela se muestra mucho la precariedad, la discriminación, porque yo también estudié en una escuela pues privada, pero yo no era de la misma clase que ellos, ¿no? Entonces sí me sentía rechazada porque pues por mi apellido, me acuerdo que una vez una chava comentó, ay, sí, tal chava, Gutiérrez. Y yo me acuerdo que le dije, ay, yo también me apellido Gutiérrez. Sí, pero tú no. O sea, porque yo no, mi nombre o yo no era de esa clase. Mm. De De los Corcuera y Rivadeneira. Exactamente. Sí, entonces a mí me hizo mucho sentido sentirme pues acobijada con Teresa o con otras series y yo creo que le pasa mucho a las más personas, ¿no? Por eso salen ese tipo de películas como Marte Duele, Ujú. Chicuarotes, Los Juegos del Buenísima la de Calamar Chicuarotes, también, ¿no? ¿no? Que toca demasiado Sí. lo de la desigualdad y nos sentimos como acobijados, ¿no? O, bueno, me siento entendida. Pero pues básicamente es eso. No, yo creo que es algo que viven muchas personas en su día a día. A mí, por ejemplo, tengo una amiga que es obrera, Ujú. pues de estas armadoras, y pues hacía su empresa, está en Zapopan, sobre Periférico, y ella pues vive en Tlajomulco hasta Lomas del Sur, Uy, no. ¿no? Wow. Entonces imagínate, Terrible. esperar el camión, 2 horas para ir, luego trabajaba de noche, ya cuando regresaba, pues para dormir nada más Sí. y otra vez volverse a ir. Y luego lo que más me impactó
fue que, por ejemplo, para poder ir a un Bodega Aurrera, porque está un poco lejos, alejado un poco lejos del fraccionamiento, tenían que tomar como estas motitos. Sí. Y les cobraban 50 pesos. Yo Mototaxis. digo, no manches, para Sí. una persona que gana el mínimo, 50 pesos es muchísimo, ¿no? Entonces, pues sí está un poco compleja la Sí, desigualdad. y creo que eso a veces no se toca. Por ejemplo, yo vivía en Tlajomulco en una hacienda, eran 3 fraccionamientos juntos. Entonces, la entrada del camión era aquí, pero todavía entrar hasta tu casa era otros 20 minutos caminando. Entonces, ahí estaban los pochis. Entonces, no solamente son 2 camiones, bueno, 4 camiones, sino son 2 más pochis, ¿no? Porque Ujú. pues no te vas a aventar todo, bueno, o quizás si te quieres ahorrar, pues, pero es demasiado y súper cansado irse caminando, ¿no? Entonces es como, y hasta esos lugares no llega el camión porque son Ujú. lugares muy estrechos, ¿no? Ajá. Sí. 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 Creo que ya Pau dijo la mayoría de las cosas importantes. Tal vez lo que diría es, yo ya tiene rato que no soy joven, pero cuando era joven, pensaba, o pensándolo en cómo los jóvenes lo viven ahora, creo que hay al menos 4 espacios donde esas experiencias son muy graves, y ya algunos de ellos los mencionó Pau. Uno es el tema del transporte público, que ahí vamos a seguir, entonces no profundizo más, y Pau ya lo decía, ahí viven gran parte de su día los jóvenes. Lo otro es las escuelas, que ya también lo estábamos tocando hace rato, todas estas expectativas que nos venden en la escuela y que se viven de manera muy, muy grave para la misma salud mental de muchas personas jóvenes. Sí. La otra es el trabajo, que además también, para nada vamos a entrar en eso el día de hoy, no va a haber chance de profundizar, pero digamos, lo difícil que es para las personas jóvenes obtener un trabajo adecuado, Bien digno, que remunerado. trabajen bien, formal, que tengan todas las prestaciones laborales, etcétera. Eso es muy grave. Y el último que sí quería decir un poquito más era el de las redes sociales. O sea, también, digamos, la experiencia que tienen las personas jóvenes con respecto a las redes sociales es súper grave. Y justo estaba leyendo que está en juicio Ujú. ahorita, seguro ya lo leyeron, Sí. Meta y Google, Por por ser adictivos, cómo, ¿no? sí, pero que justo sus algoritmos están diseñados para ser adictivos, y de alguna manera esa adicción pues ha traído graves consecuencias de salud mental para las personas más jóvenes, ¿no? Entonces, entre en un mundo donde te venden cosas que nunca van a pasar en las redes sociales, que te hace adicto a eso, y que luego tienes que irte 2 horas en el transporte público o 3 horas a una escuela donde no te valoran, y a un trabajo donde no tienes, digamos, las suficientes derechos, pues la verdad es una experiencia muy difícil ser joven, yo creo, actualmente. Por eso hay tantos problemas de salud mental. Exactamente. Así es, y de inseguridad también. En este caso, hablando de los municipios y de la disparidad que hay entre los municipios, que donde conviven el lujo y la precariedad al mismo tiempo en estos municipios, y ni siquiera necesitas caminar menos de 1 kilómetro para salir de una zona residencial a una colonia con altos niveles de precariedad. Delincuencia, ujú. Mi pregunta es para ambos, ¿esto es una falla del modelo urbano o simplemente es como está diseñado el sistema? Si quieren, inicio yo ahorita, le doy a Pau, pero muy rápido. Lo decía muy bien hace rato digamos, en la introducción del día de hoy, sobre cómo hay estas zonas de sacrificios, ¿no? Y me parece muy importante verlo así, porque la ciudad de Guadalajara, hablando de toda el área metropolitana, pero por decir ciudad para hacerlo más rápido, la ciudad en realidad vive y subsiste con, digamos, los espacios privilegiados, por decirlo de alguna manera, del poniente de la ciudad, Providencia, La Estancia, todas estas cosas, pueden vivir de esa manera porque existen estas otras zonas periféricas que se sacrifican, que viven lejos sin que haya inversión pública suficiente para que todas vivan bien, donde ni siquiera a veces llega el agua, donde no llega el transporte público y demás. Y es el sacrificio de las personas en esas zonas las que hace que se viva bien en ciertas zonas de la ciudad. No podría solamente subsistir de manera aislada a estas zonas acomodadas de la ciudad. Y creo que es lo importante. Entonces, al final de cuentas, siguiendo la pregunta, pues sí, creo que sí es un tema de diseño urbano donde se tiene que, digamos, esa desigualdad está diseñada para que sea así, para que se reproduzca así. Y lo más tricky con esto, de alguna manera, es que te lo venden como otra vez un tema de mérito, ¿no? Hace muchísimos, una investigación hace como 10 años sobre este tema de la calzada para allá y la calzada para acá, y hacíamos entrevistas con personas de ambos lados y nos decían, o sea, se concluía como
te venden esta idea de que si vives del lado pobre de la calzada, que es del lado oriente, pues al final de cuentas eso es porque no te has esforzado lo suficiente para poder salir de ahí y llegar a una mejor colonia, ¿no? O si vives en Tlajomulco, algo estás haciendo mal que no estás viviendo en otro lugar. Entonces, en la manera en que se legitima esa narrativa que dicen, pues tú vives ahí con malas condiciones, pero porque te lo mereces, porque no has hecho suficiente para vivir mejor, entonces se desactiva esta idea de que en realidad es un derecho exigible hacia el gobierno que haya buen transporte público, que haya buena infraestructura en la ciudad. Entonces creo que está diseñado para que sea así, pero no sé. Pau, Porque el otro punto es, ¿qué tal que si la persona no se quiere ir por raíces culturales, familiares? Hasta También toda su existe vida. ese Y es derecho. válido. Es válido, Sí. totalmente. Sí, bueno, yo ahorita pensando la calzada para acá es de Tonalá, ¿verdad? Sí, es que depende, Es que, eso es lo bueno, bonito, eso es lo bonito. San ¿Quién Juan de dice? Dios hacia atrás, ¿no? Ajá. Y San Juan Sí. de Y Dios de cal- hacia, bueno, de la hacia la calzada, americana. De ¿no? la calzada para acá yo siento que es sobreexplotada y de la calzada para allá, no. Del lado oriente y poniente, puedes ponerlo. Del lado oriente, ajá. Ok. Hacia Tonalá, hacia Tonalá es No, sobreexplotado. los tonaltecas son los explotados y los de Guadalajara no tanto. ¿O cómo es? O son los explotadores. ¿O son los explotadores los de Zapopan? No, los de está sobreexplotada y del otro lado está precarizada. Ya. Sí me explico. Sí. Es que no, ya me confundí. Bueno, El mapa no. ajá, Pues, y justamente como mencionaba Max, cuando empezamos a quitarle eso de la culpa a lo social, porque nada es individual, ningún problema es individual, sino todos en comunidad y así, le empezamos a quitar el poder al gobierno y dejamos de exigirles a ellos y empezamos a exigirnos a nosotros. claro. Y nos echamos a nosotros la culpa de que, ay, es que yo. Pero una frase que me gustó mucho del libro de Max, la cima no puede existir sin el fondo. Entonces, sigan habiendo lugares desiguales y pobres para que se siga manteniendo el área más rico, ¿no? Como mencionaba en las zonas de sacrificio. Entonces, pues, al final del día son, ya nada más creo que son ya bodegas humanas, ¿no? Porque ya ni siquiera, una vez leí un comentario en Facebook que decía, estoy pagando una casa que ni siquiera conozco, porque se la pasan más tiempo trabajando en el camión que en la casa, ¿no? Y de hecho, hasta las mismas casas ya ni siquiera están diseñadas para una familia tradicional. O sea, ya nada más es un cuarto y hacia acá es la sala, ¿no? Cuando antes estaba de que 2 cuartos, para un carro, para el perro, los patios, ¿no? Y son más grandes. Y ahorita es literalmente para que llegues a dormir y ya. Hasta ahí. No más. Entonces, por eso luego existen estos Chernobyl mexicanos, ¿no? Que está aquí Ay, sí, en Tlajomulco. en el lado de Tlajomulco, que están todos abandonados porque pues las personas, pues ya se les hace mucho tiempo estar yendo en su trabajo, ¿no? Ya más de 2 horas, 3 horas ya es muy complejo. No, y aparte, bueno, yo hablando un poco ya de experiencia personal, cuando viví en Tlajomulco y pues casi todos se reunían en Guadalajara, ¿no? Para esas zonas y casi todos mis amigos vivían por allá. Entonces yo me tenía que estar checando a cada rato el reloj para estar alcanzando el tren y luego el camión porque ya muy noche hacia allá, terrible. Y obviamente en esos momentos yo no tenía para pagar un Uber, ¿no? Que me cobraban 300, 500 pesos. Sí. Entonces, ¿por qué también tenía que sacrificar mi ocio y limitarme? Porque pues las distancias y el transporte público, entonces era terrible. Es que es un estrés tanto económico claro. como también un estrés en el tema de tiempo, ¿no? Y luego, pues también nosotros nos culpamos del por qué no somos productivos o que por qué no tenemos tiempo para hacer cientos de actividades. Pues cómo, si al fin y al cabo todo se lleva entre el trabajo y los tiempos de traslados, ¿no? Yo, bueno, perdón, otra vez. Ay, es que no voy al gimnasio. Cuando, pues, Sí, ¿cómo? no soy fit. Sí, Uy, no. perdón. Yo creo que cuando trabajaba en oficina, pues me hacía muchísimo, o sea, era muchísimo el tiempo que pasaba en el camión. Y hasta me hice amiga de los choferes. Me acuerdo que le llegué a contar a Max que tanto que me los encontraba y una vez ya no me dejaban pagar, me regresaban los 10 pesos así por Privilegiada. el verdadero privilegio. El verdadero privilegio. Y ya cuando llegaba al trabajo me sentía cansada y triste y a veces me tomaba 5 minutos en el baño a llorar
O iba al baño a dormirme, ¿no? De que me tomaba 5 minutos y iba al baño, me encerraba y me dormía. Y me sentía tan mal, decía, ¿cuándo va a terminar esto? Ay, no, es un dolor profundo, Sí, ¿no? claro. Y bueno, pues ahorita hablando del señor Nueva York, Nueva York, que nos ofrece ahí un subsidio al transporte que pues va a depender de una tarjeta bancaria, yo les quiero preguntar a ambos, ¿estamos ante una política en realidad pública o en realidad es una alianza disfrazada de apoyo? ¿Quieres empezar? No, tú. A ver, creo que de entrada hay muchas cosas que están mal con lo que está sucediendo y la pregunta da para abordar todas. De entrada, justo que tenemos que entender que tenemos un sistema de transporte público concesionado, que eso significa, digamos, de inicio que no es público en realidad, ¿no? O sea, es un transporte relativamente privado, que no público, y eso condiciona un montón de cosas, ¿no? Además, justo las justificaciones que se han puesto para el aumento de la tarifa en realidad son en muchos casos poco fiables o en otros absurdas, ¿no? Como esto de que se promedia que del día de hoy al 2030 el promedio de la tarifa con los aumentos de 7% anual que están proponiendo tendría que ser de 13 pesos y que entonces desde ahorita proponen cobrar 13 pesos y ya no aumentarlo en el resto del sexenio, también parece absurdo, siendo que bien podrían cobrar ahorita 10.50, que era lo que decía el comité al respecto. Y entonces luego llega esto de que el gobernador, con esa recomendación del comité de cobrar 13 pesos en promedio durante todo el sexenio, dice, bueno, pues cobremos 14 de una vez sin ninguna justificación de nada. Pero viene esta idea de que hay un subsidio que es casi, como decían hace rato, como una caridad que da el gobernador, y que al final de cuentas toda la narrativa es equívoca ahí. Una, insisto, porque es un transporte privado que tendría que ser público, pero también porque ese subsidio que está dando el gobierno en realidad no es una caridad, sino que es una obligación que tiene el gobierno de hacer asequible el transporte público, si hubiera transporte público para la mayoría de la población, porque pues es un derecho para la población, ¿no? Entonces, al final de cuentas, digamos, es esa idea de que exista ese subsidio, en realidad en muchos lugares, no sé, por hablar de Ciudad de México, existe sin que digamos, se echen flores automáticamente o a sí mismos los gobernantes, porque es algo que, por ejemplo, insisto, en Ciudad de México se ha mantenido la tarifa de distintos medios del transporte público, por ejemplo, el metro, congelada durante muchísimo tiempo y claramente el subsidio que están poniendo el gobierno aumenta, pero no es algo que cada año lo estén presumiendo. Aquí pareciera que el presumirlo tiene que ver con un tema que creo que en algún cálculo político equivocado creyeron que les iba a redituar políticamente, que dijeran, uy, le subieron a 14 y a mí me van a cobrar 11, muchas gracias, gobernador. Creo que eso no le salió definitivamente de esa manera, pero también esto se vincula claramente con que en todos los lugares donde se subsidia el transporte público es universal en el sentido de que cualquier persona que lo utilice puede acceder a ello y no se da cuenta de esto. Uh-huh. Aquí te vas a dar cuenta, pues porque está todo este tema de la tarjeta, que ahorita hablaremos más, o a lo mejor Pau lo va a tocar más, y que al final de cuentas, esa tarjeta entra en el digamos, en el escenario de manera, digamos, forzada, pero claramente, como decías, como una alianza empresarial, donde al final de cuentas lo que le está vendiendo el gobierno de Jalisco a esa empresa es un paquete de cautivo de millones de personas que usarán sus servicios, tanto con lo que les convenga a la empresa por ese uso de servicios financieros propios, como que además el gobierno les va a pagar a la empresa por cada tarjeta existente una renta mensual. Entonces es al final de cuentas una alianza comercial, un tema, digamos, incluso de conflicto de intereses, decía un colega el otro día, hasta de extorsión, de decirte, si quieres ese subsidio tienes que irte con esta empresa privada, y pues al final de cuentas es claramente una colusión ahí entre élites empresariales, solo que una ahorita es gobernador y los otros pues están en otro lugar, ¿no? Sí. Bueno. Sí. No, y aparte no está clara la licitación, ¿no? Sí. Otro de los puntos. Sí. Bueno, por ejemplo, tomando el caso que menciona Max de Ciudad de México,
estaba viendo el otro día, bueno, no me acuerdo quién me dijo que el costo real del pasaje del metro deberían de ser 16 pesos. Oh. Pero lo demás lo está subsidiando el gobierno, pero mucho de ese dinero que está subsidiado viene de Jalisco. Entonces, bueno, hablando un poquito de historia de lo que ha sido el transporte público, antes era subrogado, que era como el formato del taxi, de que tú compres el taxi, tú eres el dueño y eso va directo a ti, ¿no? Ahorita está concesionado, que va directo a, ¿cómo se dice? Empresas privadas. Ok. Entonces, a base de eso fue que sacaron como la medida para empezar a cobrar 14 pesos, ¿no? Cuánto le deben de dar a la empresa, a cuánto le deben de pagar al chofer, cuánto para el arreglo de los camiones, pero aún así estaba leyendo la otra vez que salió mal las cuentas, que no siquiera estaban tomando bien las medidas, porque no es lo mismo lo que gasta un macrobús o un tren a un camión normal, ¿no? Y son como que cosas que no son tan claras, ¿no? Y también por ahí una vez, bueno, el otro día estaba escuchando que era que nos estaban condicionando jugando con la psicología del premio y castigo, ¿no? Y Ya. Reforzamiento. Ajá, ¿sí, no? y como poco a poco Reforzamiento positivo, creo que ese es. Sí. normalizando la influencia de las instituciones privadas en el Estado. Entonces, pues igual se me hace como algo muy absurdo lo de la rifa al viaje de Nueva York, porque en vez de solucionar un problema, lo estás haciendo más grande, ¿no? Sí. O sea, ¿qué pasaría con alguien que pues gana el mínimo? ¿Cómo le va a hacer para pagar su hospedaje, sí. pagar todo, ¿no? Entonces sí es como algo... Es que ahí entonces te das cuenta que los políticos, pues, ¿para quién están gobernando, no? Entonces, tienen sí, la pues, realidad bien a alterada. ver, exacto, la realidad y más acá Sí, ¿no? señor, compa. Más porque no incluyó el hospedaje. Ajá, sí, o sea, Solo me el imagino viaje, no lo había Solo el pensado eso, viaje. chava. Y las Ni comidas. la visa, ni nada. Y los viáticos. Claro, la visa. Ah, sí, no, la visa, imagínate La visa. todo este proceso para la Ah. visa. Sí. Bueno, justamente estamos hablando que esto es un subsidio condicionado porque prácticamente desde la publicidad te dicen, ok, no es obligatorio, pero si no la usas tienes que pagar los 14 pesos que es lo que va a costar o lo que quieren que cueste el transporte, ¿verdad? Mi pregunta para los dos es si un subsidio condicionado puede dejar fuera a quienes más lo necesitan. Sí, digamos, No hay otra respuesta. Sí. por ser muy rápido también para lo que Pau quiere agregar, digamos, en teoría, a quienes se les haría más difícil acceder a este subsidio, que implica ir a sacar una tarjeta, dar tus datos, gestionar la tarjeta, de alguna manera se supone que va a tener una app, se supone que vas a poder agregarle dinero en las máquinas, por ejemplo, las que hay ahorita con las del tren ligero, o en algunas tiendas de servicios, no sé, lo que sea, en Oxxos tal vez, pero pues al final de cuentas, por pura lógica, quienes más se les dificulta eso, por ejemplo, son a las personas adultas mayores, a las personas que tienen poco contacto con bancarización o que no están nada bancarizadas, a las personas más jóvenes, a las personas tal vez que tengan algún tema de como dificultad de movimiento en la ciudad, personas con discapacidad, etcétera. Entonces, por diseño, es a quienes más se les complicaría. Simplemente a las personas que están fuera del área metropolitana de Guadalajara, que vengan aquí y que no haya llegado a algún módulo de inscripción en, no sé, en Ocotlán o en La Barca y que vengan para acá, pues seguramente no accederán al subsidio. Entonces, de entrada, a quienes dejan fuera es a las personas efectivamente que más lo necesitan. La cosa es, nuevamente, si esa es una lógica válida para una política pública como un subsidio al transporte público. En realidad, la lógica debería ser la contraria, que incluso si alguien se te va, que sea las personas que menos lo necesitan el subsidio, pero aquí es la lógica contraria y todo justificado nuevamente en pues imponer esta tarjeta, el uso de esta tarjeta, que al final de cuentas otra vez es algo que no existía anteriormente y que el transporte público funcionaba mal, pero funcionaba sin esa tarjeta y entonces está demostrado que se puede seguir viviendo sin esa tarjeta. Así es. Sí, y bueno, la tarjeta no es lo mismo a cuando
pierdes la de mi movilidad, que se te perdieron 50 pesos, pues ya, ¿no? Cuesta 50 PG coins. 150, ¿no? Creo que si se te pierde vas a pagar 150. Ajá, o 100 y 200, no cacho, recuerdo. igual si se te pierde, pues ya ahí están comprometidos tus datos personales, ¿no? También. O si tienes el banco abierto, habilitado, pues Ajá. pueden hacer compras con tu tarjeta. También. Pueden hackear también. Y bueno, y por ahí dicen que, sí, es completamente gratis, pero la verdad es que no. La tarjeta le cobra una comisión al Estado, creo que por tarjeta 5 pesos. 5 pesos. O sea, al mes Mensuales. serían como 16 millones, ¿no? También tengo unos datos. Dale. Venga, los datos. Sácalo de tu ronco pecho. Bueno, de aquí a 1 de abril es cuando ya pasa la tarifa de los 14 pesos, ¿no? Pero sí pasa, ¿no? Porque hay muchas ahorita cosas que se están haciendo Sí. para que eso no pase. Sí, se están movilizando mucho y nos estamos organizando para justamente evitarlo. Ujú. Pero bueno, en el caso de que sí pasará, no hay suficientes tarjetas. O sea, aún así, aunque ya llegue la cifra de los 14 pesos, van a haber personas que se queden sin la tarjeta y sí vayan a tener que pagar los 14 pesos, ¿no? También, sí y solo sí puedes usar la tarjeta si tienes un número móvil y acceso a internet. Sí, solo sí puedes acceder a la tarjeta si aceptas acceder tus datos personales a Bruxelles, que es la empresa que está llevando lo de la tarjeta, Ujú. que Conducef lo tiene como calificado como la peor sistema bancario, ¿no? Ujú. Por lo que pasó en Los Vales, ¿no? De ahí de Ajá. Ciudad de México. Sí. Ujú. Bueno, ya dijimos que no es gratuita. Y pues aquí en esa tarjeta también se van a depositar los apoyos que da el gobierno. Entonces también está muy condicionada de, bueno, te estamos apoyando, pero tienes que sí o sí sacar la tarjeta, si no, no vas a recibir tus apoyos, ¿no? También tiene una comisión si tú quieres hacer depósitos a otro banco. También tiene una comisión si tú quieres ir a retirar dinero, porque obviamente no hay bancos de Bruxelles. Entonces tienes que ir. Cajeros. Ajá. Tienes Ok. que ir a un cajero, ya sea de cualquier otro, para sacar, ¿no? Y también es una, ¿cómo se dice? Una comisión. Y pues ya, esos son los que se No, Son pues, ¿qué más? suficientes. No, pues ya con eso. Son Yo, suficientes. por Con eso ejemplo, ya. lo que me llama la atención, y justamente ahorita estaba pensando eso, yo he pasado por los lugares donde están entregando las tarjetas y es un mar de gente, son muchísima gente que está ahí perdiendo medio día de su trabajo hablando de la meritocracia. Pues cómo va a llegar a ser millonario si se está perdiendo Claro. medio día de su trabajo, ¿no? Y si es un servicio bancario, pues tú tramitas una tarjeta, la que sea en cualquier institución, Ujú. y la tarjeta te llega a tu casa. Si no te la dan en ese mismo momento, te llega a tu casa. Entonces, ¿qué tipo de calidad está ofreciendo esta empresa? Qué mal servicio bancario. ¿Por qué nos merecemos el mal servicio? Pues esa es como la pregunta, ¿no? Es que es una fintech, Ajá. pues no es un banco como tal, es No una es un banco. fintech. Sí. Como decía Carla Escofía, en el transporte público se ve el repudio que tiene El gobierno. gobierno. Sí, y en general en todos los servicios que Sí, no claro. da el gobierno de manera suficiente en las Sí. ciudades. Que quede claro que el transporte público es un derecho. Eso, muy Entonces bien. no tiene que estar condicionado con una empresa privada. Muy bien. Ahí viene mi tema favorito. Ese tema le traemos Teresa. ganas a Mi Dios. tema Bueno, favorito. el segundo tema A ver. favorito después de Teresa. Mi tema favorito, los empresarios. Señores empresarios. Las empresas, pues muchas veces, como ustedes bien lo dijeron, pues dependen de este sistema en donde muchos de los trabajadores pues viven lejos, ¿verdad? Entonces, ¿tienen alguna responsabilidad en su movilidad o debe de recaer nada más en el usuario? O aquí los señores empresarios, ¿cómo la juegan o cómo la pintan? Sí, sí, sí. No empiecen. A ver, creo que sí deberían tener una responsabilidad. Actualmente no la tienen, al menos de forma legal. Pero si uno se va a pensar en cómo eran los inicios del capitalismo industrial, siglo XIX, hubo algunas empresas que en realidad, o tal vez más para finales del siglo XIX, inicios del XX,
que daban incluso vivienda y cercana a los centros empresariales, sobre todo cuando eran centros empresariales que estaban creando todavía en las afueras de la ciudad en aquel momento, daban vivienda a quienes trabajaban ahí y justo pensando que tuvieran una movilidad más cercana. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es un trabajador no cansado, que no llega ya cansado. Es que imagínense, o sea, uno ya llega cansado al trabajo. Eso es lo horrible. Yo me acuerdo hace rato que decían de las juventudes, cuando éramos jóvenes, cuando eres joven tú, pero yo pensaba cuando era joven, yo hacía 2 horas a la escuela desde Tonalá hasta Belénes, ¿no? Y ya llegaba cansado. O sea, me había salido de mi casa a las 5:30 para poder llegar a las 7, si bien me iba. Y el problema es entonces, claramente para una empresa le es más eficiente, incluso otra vez, en una lógica completamente capitalista y empresarial, le sería más eficiente un trabajador que no llegue cansado, que no haga 3 horas para llegar al trabajo. Pero muchas veces el problema creo que con este tipo de empresas es que ven en la lógica, parten de la lógica de la ganancia inmediata. O sea, tal vez esta lógica de buscar en conjunto con el gobierno tener estrategias de diseño urbano donde no tengan que hacer 3 horas de traslado los trabajadores, tendría sentido si pensaran en el mediano plazo, pero como solo les importa ganar ahorita y hacer el mayor rendimiento posible ahorita y en el futuro quién sabe qué vaya a pasar, entonces al final de cuentas creo que no lo toman, pero sí debería ser su responsabilidad y incluso sí les sería útil a las empresas, pero pues creo que no lo toman en cuenta actualmente. No, y luego te dan bonos porque llegas temprano. Cuando bien te va, porque la otra es que te descuentan cuando llegas tarde y ahí está mucho peor. De los call centers no vas a estar hablando. El estrés de estar ahí, ay, es que voy a llegar tarde y voy a perder el bono. O sea, híjole, yo viví eso como por 4 años y ay, no, qué estrés. Y sí, está bien, es un tema de disciplina, pero también tomen en cuenta pues tanta cosa, ¿no? Que López Mateos, que la cierran a veces y bueno. Pues y ahorita que se abrió otro bache. Ah, sí, no. Sí, o que no sabes cuánto va a tardar en pasar el transporte público. Ahorita todavía no hemos analizado los resultados de una encuesta que levantamos en las últimas 3 semanas, que llegaron 1,300 respuestas, entonces tenemos un montón de información. Ahí Pau nos ayudó con retroalimentación para mejorar el cuestionario, pero una de las preguntas era ¿cuánto es lo más que ha tardado en pasar tu camión en el último mes? Y me parece que más de la mitad de las respuestas decían más de 1 hora. Entonces, el no saber si llegas a la parada del camión y no saber si va a pasar en 5 minutos, 15 minutos o en 1 hora, eso amplía completamente el espectro de no saber a qué hora vas a llegar a la escuela o en este caso al trabajo, como decían. Y perder tu bono, ¿verdad? Sí. Sí. Pues sí, yo también siento, o sea, como mencionaba hace rato, todo es... nada es individual, todo es a base colectivo. Entonces, también siento que eso que mencionaba, por ejemplo, lo del bono, me parece que no tiene que ser también condicionado, ¿no? O sea, sí, no, lo de la disciplina. El sueldo y ya. Pues sí. Pero ¿qué prefieres? En general no deben de ser condicionados ese tipo de cosas. Pero bueno. Es como si te dijeran, ¿qué prefieres? ¿Pizza gratis o aumento de tu sueldo? No, pues pizza gratis, ¿no? Que es lo que te pagan las horas extras, ¿no? Pero sí, de hecho hay empresas en las que sí tienen el transporte público, pero son muy pocas y cuando son muy en las periferias. Mi mamá trabajaba en una de Tlajomulco y obviamente la distancia eran larguísimas y para allá no pasaba el transporte, ¿no? Entonces, pues sí o sí, la empresa estaba obligada a tener transporte, ¿no? Pero hay otras en las que sí tienen el servicio, pero te cuesta, ¿no? También te lo cobran, ¿no? Te lo cobran, sí. No. Ok, muy bien. Bueno, pues ya estamos prácticamente por cerrar. Justamente aquí la pregunta sería, todas estas cuestiones de ponerles candados a los apoyos y cuando hay un aumento, pero hay un subsidio, pero sí pero te tienes que hacer esto, tienes que sacar tanta tarjeta. Mi pregunta es, ¿qué dice esto sobre cómo distribuimos los costos del desarrollo social y urbano? Yo no sé si quieres empezar. No, pues por ser muy corto por el tiempo, o sea,
claramente se cargan en los ciudadanos. O sea, al final de cuentas, lo que nos está diciendo el gobierno con decir que van a aumentar la tarifa del transporte público porque la inflación y porque la gasolina y el diésel y no sé qué, es decir, esos costos te los estoy pasando claramente a ti como usuario, a ti como ciudadano, y no, por ejemplo, reduciendo las ganancias de los empresarios, ¿no? Que es algo que al parecer no está en nada al debate. Y si es cierto que no generan ganancia los empresarios como es que argumentan, pues que se salgan del negocio, que se pongan a vender pizzas o algo y que dejen que esos camiones los opere el gobierno sin que tenga que obtener ganancias, ¿no? Pero bueno, Claro. creo que le cargan las ganancias a la ciudadanía. Sí, yo creo que también ahí, como mencionaba hace rato, se ve el repudio, ¿no? Que tiene el gobierno hacia la clase obrera, porque hasta eso nos empieza a dividir entre, es que son de izquierda extremistas, pero nunca dice a la clase obrera o la clase trabajadora, que somos todos, ¿no? Porque pues no nos quiere unirnos, ¿no? Porque eso sería como darnos cuenta de que, oye, pues tú y yo compartimos mucho y más. Compartimos más cosas ustedes, nosotros, que yo con el persona que está diciendo esas cosas de Nueva York y que está imponiendo cosas del transporte público, y nos podemos organizar porque tenemos muchas cosas en común, ¿no? Entonces, creo que de ahí también parte el dividirnos, y con toda esta idea de la meritocracia, de el echaleganismo, ¿no? Casi diciendo que puro jodido toma el camión. No, es que él mismo está polarizando. El que está Sí. con sus declaraciones, el que termina polarizando, pues es él, ¿no? Entonces, pues ahí hacerle un llamado a que tome el transporte público para que vea cómo está, ¿no? Que no sea nada más en campaña, ¿verdad? Sí, Que Eso sí, nada más así en campaña. es. O cuando inaugura. Que de vez en cuando se vaya ahí en transporte público. Que se le va el tren a Quirino. Así es. Sí. Y bueno, desde el activismo joven, Paula, ¿cómo se construye comunidad frente a políticas que pues generan exclusiones de manera indirecta, como estamos viendo ahorita? Sí, bueno, lo primero es lo que yo les diría, me prestan una cámara, organícense, crean comunidad, tejen redes, porque es lo que nos va a salvar y es lo que nos ha ido salvando desde el inicio de la humanidad, ¿no? Irnos organizando. Mi experiencia, por ejemplo, en la forma en cómo nació Conversa tu Ciudad, que es un proyecto que hago año con año, Ujú. yo quería conocer a las personas activistas de aquí de Guadalajara y quería saber su experiencia, pero yo decía, bueno, no tengo lugares o no hay donde vea yo eso, ¿no? Entonces, pues yo dije, bueno, voy a empezar a crear esos espacios, ¿no? Entonces, el Conversa tu Ciudad se convirtió justamente en un conversatorio donde invitaba a personas, activistas, que también ahí estuvo Max, organizaciones a hablar de ciertos temas para principalmente problemáticas de Guadalajara, porque eso, bueno, de la zona metropolitana o de Jalisco, que eso nos incumbe a todos y que eventualmente nos va a afectar de una forma u otra. Y luego de ahí conocer a las personas que saben del tema para acercarnos, ¿no? Porque a lo mejor a mí no me gusta ir a plantar árboles, pero sí quiero ir a una marcha, ¿no? Entonces todos tenemos como ideas, Diferentes o gustos. diferentes gustos. Y de ahí, pues, ir a la acción. Bueno, ya sabemos que pasa esto, conoces a esta persona, sabe de esas problemáticas. ¿Qué hacemos, no? Organizarnos o crear comunidad o tejer redes. Ya de ahí, pues empecé a conocer a más personas y así, ¿no? Entonces, también me di cuenta que me empezaron a cerrar, pues, espacios por ciertas críticas, pues, algo fuertes. Bueno, no fuertes, sino que no son tibias, pues. Entonces, pues, obviamente hay lugares en los que, pues, hay cosas que no se pueden tocar, ¿no? Porque son muy académicas y burocráticas. Ya. Entonces, pues dije, bueno, si no soy escuchada, pues hay que empezar a crear también mis propios lugares, ¿no? Entonces, pues yo creo que es justamente el creer que sí nosotros podemos cambiar o hacer un cambio con lo que tenemos. Y también algo con lo que me gustaría reflexionar es que con lo que vemos en las redes sociales, pues obviamente ya todos sabemos que no es la realidad. Entonces no deberíamos de compararnos porque no todos empezamos en el mismo lugar, no todos tenemos las mismas oportunidades. No es lo mismo nacer en Zapopan que en Tlajomulco, que en Chiapas, que en Jalisco, que ser morena, que ser blanca, que ser hija mayor, hija menor, hija del medio, ¿no? Son cosas muy, muy, muy específicas. El
entorno sí te forma. Sí te forma, Sí, claro. entonces importa. no se importa. comparen, cada quien va a su camino, a su tiempo, no, la vida no es yo vi motivacional. Sí, oye. Y esfuércense. Ya fue con un coach. Así va a ser. Pero sí, no se desanimen. La verdad, la vida está muy fea como para también nosotros ser Ujú. feos con nosotros mismos, ¿no? Culparnos más, ¿no? Ajá, Sí, entonces... no se vale internalizar violencia. Sí, Así no, es. entonces creen comunidad y hagan amigos y hasta ir a echar una chela es crear política. Vayan a mi gala. Únanse, mi gala. Únanse a mi gala. Así es. Y bueno, aquí mi parte favorita, que nos encanta aquí mucho el arte. Y bueno, aquí la estrella, el primero que voy a recomendar es el libro de Pobres porque quieren, de Max. Sí, yo también soy un poco enemigo de que los académicos siempre hablen con tecnicismos, pero Max lo hace muy bien. Entonces, Max, ¿nos quieres hablar un poquito de tu libro? Un minuto. Pues al final de cuentas es un libro que aunque el nombre parezca engañoso, que es un poco la idea que sea una sátira el nombre, pues más bien lo que trata de hacer es desmontar ciertos mitos que hay sobre desigualdad, sobre meritocracia que legitiman esta situación tan extrema de brechas con las que vivimos y que habla de muchos temas en general. Cada capítulo es de un tema distinto. Hay desde pobreza y riqueza, que es lo más obvio, los primeros 2 capítulos, pero también se habla de vivienda, educación, temas de género y racismo, temas de impuestos, de programas sociales. Entonces, pues nada, para invitarles a que... Multimillonarios, ¿no? También y de los multimillonarios. ¿no? A mí me encantó ese libro. Exactamente. Buenísimo. Entonces, pues ahí para invitarles a que lo lean. Es el favorito de cierto empresario, ¿no? Y vamos a hacer una dinámica. Sí. Vamos aquí desde Bajo la Lupa Podcasts, Chava y yo vamos a regalar un libro para todas aquellas personas que comenten en el episodio de YouTube. Vamos a hacer por ahí un sorteo, ¿va? Para que se puedan llevar un libro y acceder aquí a Pobres porque quieren. Chido, El gracias. primero que nos muestre su tarjeta de Bruxelles. Ese no. No, Ese no. No, a mí sí me gustaría que nos comenten sus experiencias en el transporte público y qué harían para mejorar el transporte público. Buenísimo. Muy bien. Eso me gustaría. Y bueno, películas. Acá nos encanta la de Aquarius. Ay, me A encanta. ver, platícales de qué trata Aquarius. Aquarius es de un director brasileño que también tiene una película que se llama Bacurau, que a mí me encanta. Yo soy de la religión de Bacurau. Yo proclamo la palabra Bacurau. Está increíble, la verdad, me encanta. Aquarius específicamente habla de la gentrificación. Habla de la importancia de mantener espacios, ¿cómo se puede decir? Personales. Con memoria, Mm, preservar la memoria. ya. No, es de unos edificios que llevan años, pero llegó una constructora y los quiere tumbar y quiere hacer, pues, una plaza, ¿no? Pero, pues, todos venden su parte excepto una señora, porque, pues le recuerda, ¿no? Ahí tuvo sus hijos, se fue de su bisabuela y bla, bla. Entonces, como que es esa lucha entre preservar la memoria y quedarse ahí, o sea, porque nos dicen que lo nuevo es progreso, ¿no? Cuando, pues, realmente no es así. Entonces, es una batalla entre ella solita contra la inmobiliaria, ¿no? Entonces, se ve cómo está quieren, interesante, ¿eh? ajá, la obligan a que se vaya, ¿no? O sea, le meten, bueno, no se los voy a spoilear, pero No. así. Bueno, Spoilers, también sí, me spoilers. gustaría recomendar Parásitos, esta Sí. película ganadora del Buenísima, Oscar. la Juegos de coreana, ¿no? calamar. Y La que una se muy ganó. buena que al rato vamos a ir a ver, El Triángulo de la Tristeza. Ay, a Cineca, Mm. con nuestros amigos de Con nuestros Cineca. amigos También de hay Cineca. una que se llama Mis 84 metros cuadrados, es coreana y justamente habla de las criptomonedas y todo eso. Ya. Y de cómo los mismos que les vendieron el apartamento están saboteando para que ellos se vayan y venderlos más caros. Mm. Pero es una problemática y luego Se me hace conocido eso. Que Un no, déjà vu. que no la vean Sí. al gobierno. No le den ideas, ¿verdad? Que no les dé ideas. Cierto al de grupo Beck. ahí en Sí. Zapopan, cierto de Como el Juegos de Calamar también es buenísima. también Sí, buenísima. está muy buena. Sí. Pues Pues ya vamos a cerrar este capítulo. Les agradecemos muchísimo, Sí, Max, gracias Gala, por por la haber invitación. estado. La verdad fue un diálogo muy grato estar con ustedes. Ya los habíamos visto ahí en Cineca, dijimos, no los tenemos que traer. Nos encantaron. Entonces, pues aquí ya pudimos contar con este lujo de participantes aquí en el podcast. Y bueno, antes de ahora sí cerrar completamente,
Queremos crear como cierta sección en donde pequeños emprendedores pues ahí pongan o anuncien pues algún tipo de servicio, ¿no? Y pues me pidieron dar este comercial de una persona que tiene un emprendimiento que decora eventos, ya sea bautizos, ya sea cumpleaños, ya sea baby showers. La pueden encontrar en Instagram como balloon-cloud-03, balloon con doble O. Y bueno, pues también ustedes, ¿cómo los podemos encontrar en sus redes sociales? Bueno, en mi página de arte es de arte, sin la E, .paulashun con doble S. ¿Okay? Y bueno, está el proyecto de Gatitos contra la Desigualdad, que lo pueden seguir en todas las redes sociales. Te mandé fotos de mi gato. Muy bien, justo estamos pidiendo fotos y videos de gatos por si nos quieren enviar. Y también, pues yo publico mucho en redes sociales, en las personales, digamos, en @rojo_neón. Y también tienes columna en el Universal. Y tengo una columna en el Universal, sí es cierto. Para que vean la calidad de invitados que traemos. Leer y también hay un programa en la Coyotera Radio comunitaria que ahí lo pueden escuchar los lunes a las 7 de la noche. También, el de Mi Gala es proyecto Mi Gala Jalisco. Y bueno, haciendo un pequeño comercial, tomando el espacio, como les comentaba, cada año hacemos el Comercio de Ciudad. Esta vez va a ser edición FEM. Vamos a hablar de la descentralización de los hombres, de la Casa de Brujas como campaña política y económica, y los cuidados que hacen, bueno, las personas cuidadoras y más la invisibilidad en los cuidados y las personas discapacitadas y las personas cuidadoras y no discapacitadas. Es 14 de marzo. De 2 a 5 y el lugar está por confirmar, pero igual sigan nuestras redes en Mi Gala Jalisco para que estén enterados. Pues ya, aquí ya ahora sí que ya tenemos evento. Claro que sí. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y bueno, por lo que vimos es que la desigualdad en Jalisco pues no es casualidad. Es el resultado de decisiones que definen quién gana tiempo, quién gana dinero y pues también quién absorbe los costos. Y cuando un subsidio público te pide entrar a un sistema privado, deja de ser un apoyo y se convierte en una barrera. Y aquí es importante preguntar, ¿quién gana realmente con esta barrera? El debate no es sobre tecnología, es sobre quién controla el acceso a los derechos públicos. Una ciudad justa, y eso es muy importante decirlo, no se mide por edificios bonitos, ni por lo que presume, ni por arreglos premundialistas, sino por quién puede moverse sin desfondarse. Y bueno, pues esto fue Bajo la Lupa. Bajo la Lupa. Y seguiremos preguntando quién diseña el desarrollo y a costa de quién. Muchísimas gracias.